Qué gozo es poder estar aquí reunidos, celebrando el que ahora somos hijos de Dios, somos parte del pueblo de Dios, por su gracia, por su misericordia. Así que sean bienvenidos en esta mañana cada uno de ustedes. Yo no sé si usted compartirá conmigo esta idea. Muchas veces nosotros damos por sentado y pensamos que el ver es algo tan natural y tan cotidiano que muchas veces no valoramos realmente lo que significa e implica el poder ver. Yo recuerdo que recientemente, no sé, hace un par de semanas estuve hablando con unas personas en relación a qué difícil debe de ser el no poder ver. Y mucho más creería yo, y hablando en ese contexto, yo le decía a la persona, fíjate que yo pienso que debe de ser más difícil ser ciego de nacimiento que perder la vista. Y mi lógica es que el perder la vista por lo menos te permite haber conocido las cosas. Pero alguien que nace ciego de nacimiento, ¿tú cómo le explicas lo hermoso del amanecer? ¿Cómo le dices es que los colores están así o el sol está con estos colores y él nunca ha visto el color? Tú le vas a decir un color naranja intenso, pero él nunca lo ha visto. ¿Cómo tú vas a describirle cosas si él nunca las ha visto? Y quiero contarle la historia de una persona que aunque él no nació ciego, pero quedó ciego a muy corta edad. Un hombre llamado Sidney Bradford. De hecho, este hombre quedó registrado en la literatura médica porque él perdió la vista antes de cumplir un año, siendo un bebé, porque perdió la vista a causa de algo que se llama queratitis ulcerativa profunda. En palabras sencillas, es una gravísima infección en la córnea, de tal manera en que esta persona, este niño, este bebé quedó ciego. Y él era un niño, y sin embargo, este niño, por esta enfermedad, que queda ciego, la medicina también registró que él tenía cierta capacidad para reaccionar a algunos estímulos luminosos. Sin embargo, esta persona creció como un niño ciego. Era un niño que era descrito como un niño alegre y despierto. Él desarrolló la capacidad de leer sin dificultad el sistema Braille. Era capaz de moverse con la ayuda de un bastón. Era capaz de saber qué hora del día era porque aprendió a tocar las manecillas de un reloj que había en su casa y así aprendió la hora. Pero en 1959 la cirugía había avanzado lo suficiente como para probablemente hacer un trasplante de córnea. Y de hecho, él fue la persona elegida para hacer el primer trasplante de córnea por las características de su caso y por eso quedó registrado en la medicina. En 1959, a la edad de 52 años de edad, Bradford sería el primer ciego que en teoría la ciencia le devolvería la vista. Y este hombre fue operado. Sin embargo, el resultado no fue lo que se esperaba. Él tuvo dos problemas. El primero de ellos es que no lograba ver bien. Él veía nada más como sombras, era un caleidoscopio de formas caóticas en movimiento y no podía dimensionar la profundidad, no podía ver las dimensiones ni la profundidad. Y eso, aunque pareciera que no es importante, es muy importante. Por ejemplo, eso no le permitía manejar. Y tenía ciertas dificultades y algunos pensaron que con el tiempo iba a progresar.
Sin embargo, eso no fue así. Él veía los rostros, pero eran manchas amorfas, carentes de expresión, siluetas imperfectas, que parecían acercarse y venirse encima de él. Él tenía problemas con la distancia y las dimensiones, al punto que él podría llegar a pensar que en lugar de salir de su casa por la puerta, él viendo por la ventana, su visión le hacía pensar que él podría dar un paso afuera de la ventana y pisar la calle, a pesar que él vivía en un cuarto piso. Y en lugar de esta operación, devolverle la vista y hacerle mejor su vida, en realidad había traído muchas dificultades. Porque él era una persona que en teoría veía, pero seguía siendo ciego de otras formas. Al final, esta persona volvió a su trabajo. Él trabajaba como maquinista, tuvo que acostumbrarse. Después de la operación, él siguió operando las máquinas que él operaba antes, pero para hacerlo tenía que cerrar sus ojos, porque lo hacía mejor con sus ojos cerrados que con sus ojos abiertos. Después de 2 años de esta operación, este hombre terminó falleciendo. No se saben las causas exactas de su fallecimiento. Y aunque este hombre, por el avance médico, logró ver ciertos destellos de luz, en realidad su vida nunca mejoró. Al contrario, vino quizás a ser peor que la situación que él experimentó antes. Sin embargo, hermanos, Dios en su misericordia nos ha hecho ver la luz. No de una forma como este hombre, no de una forma imperfecta, sino que lo ha hecho para nosotros de una forma como Él es, de una forma perfecta, como Él lo hace todo de forma perfecta, al punto que a diferencia de este hombre, nuestra vida sí cambió. Nuestra vida fue transformada para nuestro bien. Y eso es algo que vamos a ver en el texto en esta mañana. El texto que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 13. Juan 1, del versículo 1 al versículo 13. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Hermanos, yo deseo en esta mañana que cada uno de nosotros pueda ser convencido por la verdad en este hermoso texto, que Jesús es vida y nuestra luz, para que nosotros podamos vivir en la luz. Y en este texto podemos ver 2 puntos importantes que nos hacen concluir que Jesús es vida y nuestra luz, para que cada uno de los que hemos creído en Él podamos vivir en la luz. Y el primero de ellos es que tenemos que reconocer que Jesús es vida y la luz de los hombres. Este evangelio inicia como el resto de los evangelios. Aunque obviamente en el evangelio de Juan es un evangelio diferente a los llamados evangelios sinópticos. Es un evangelio
que se basa en los mismos hechos, pero que aborda los hechos desde una perspectiva totalmente diferente y peculiar a los otros evangelios, podemos ver que si algo tiene en común es en el inicio de este evangelio con el resto, es que todos inician mostrando quién es Jesús. Y este texto tiene un propósito, el cual obviamente, como en toda la Biblia, tenemos que respetar. Cada uno de los textos en la palabra de Dios tienen un propósito inspirado por Dios, dado al autor, el cual debemos de respetar. En el caso del Evangelio de Juan, quisiera en lo particular, les soy sincero, que todos los libros tuvieran una claridad del propósito, porque el Evangelio de Juan expresa en su mismo contenido cuál es el propósito de ese evangelio. Si usted recuerda, en Juan 20, 30 y 31 se nos dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito, es decir, lo que está en el libro, en el evangelio de Juan, habiendo Juan podido haber escrito muchas cosas. Las cosas que están escritas ahí tienen un propósito. Lo dice el versículo 31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Es decir, que este evangelio quiere que todos aquellos que leamos el evangelio podamos reconocer, podamos comprender y podamos creer quién es Jesús. Y al creer en Jesús, entonces podamos tener vida en su nombre. Ese es el propósito del evangelio. Por lo tanto, cada vez que usted lea el evangelio de Juan, tiene que tener eso en mente. Y este hermoso pasaje no es la excepción, obviamente. Porque el evangelio de Juan comienza diciéndonos quién es Jesús. Este evangelio comienza reconociendo que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús no es un hombre más. Jesús no es un gran profeta. Jesús no es un hombre ejemplar el cual Dios usó para darnos un ejemplo que seguir. Jesús es mucho más que eso. Jesús es Dios. Y vemos cómo inicia el evangelio de Juan en el capítulo 1 y los primeros versículos, el 1 al 3. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, pero también nos aclara que el Verbo era Dios. Esta palabra verbo, si vamos al idioma original, es la palabra logos. Esa palabra significa, valga la redundancia, palabra. Logos es palabra. En este caso es traducida como verbo y tiene una intención del por qué es traducida como verbo, pero en realidad significa palabra y hay usos específicos para logos. Por ejemplo, usted va a encontrar logos en un significado más común del uso de la palabra, que es una palabra, un discurso, un acto o el acto de hablar. Por ejemplo, usted lo puede ver en Hechos 7:22. Ahí es utilizada la palabra logos, pero en el sentido más amplio. Hay un sentido más específico y particular que hace referencia a la revelación de Dios, a la palabra de Dios revelada. Pero hay un uso más especial, más específico, que es que esa revelación de Dios se encarnó. Y lo hizo de una forma especial en Jesús, en Cristo. Por lo tanto, aquí el logos no está hablando de una palabra, sino de una persona. Que esa persona es la revelación de Dios, hecha persona. Ya no es una palabra revelada por Dios, sino Dios mismo revelándose hecho carne. Jesús es el logos. Jesús es el verbo. Él es
la revelación de Dios, pero Él es Dios. Y vemos que aquí existe una conexión entre esa revelación de Dios y el Dios que está revelándose. Hay una vinculación entre esa relación de Dios revelándose, pero a la vez revelándose no en forma de una palabra, sino en forma de una persona. Por lo tanto, hermanos, esta revelación viene a ser más grande que la revelación anterior o las revelaciones que Dios había dado hasta ese momento. Porque Dios mismo se está manifestando y está mostrando su gloria en la forma en que Dios, por medio de su palabra, ahora está tomando una naturaleza humana en la persona de Jesús. Y ese Logos es Dios, porque vemos características que Juan la resalta en el versículo 1, que nos hacen comprender que este Logos es Dios. Vemos la preexistencia. En el principio, ¿qué dice el versículo 1? Existía el Verbo. ¿Saben que esa en el principio es la misma palabra con la que inicia Génesis 1:1? En el principio. Esa palabra en el principio significa el inicio del tiempo. Cuando Dios creó las cosas, Dios creó el tiempo. A Dios no lo rige el tiempo. Dios no envejece, Dios no muere, Dios no es condicionado por el tiempo. Dios creó el tiempo para el desarrollo de su plan. Pero la Biblia nos está diciendo que ese Logos ya existía cuando se creó el tiempo. ¿Y qué era lo único que existía antes de que se creara el tiempo? Dios, solamente Dios es preexistente. Jesús es preexistente. Pero también nos habla de la coexistencia como Dios. No solamente nos habla de su preexistencia, sino que nos habla de su coexistencia como Dios. Esa perspectiva triunitaria. Porque nos dice, si usted vuelve a leer el versículo 1, en el principio existía el Verbo. ¿Y cuál es la segunda característica? Y el Verbo estaba con Dios. Vemos esa conexión íntima entre las personas de la Trinidad. Él existía, pero Él y el Padre son uno. Vemos una unidad de forma única. Él estaba con el Padre. Y vemos además que se hace un énfasis en la esencia y el ser de Dios. Porque se nos dice que el Verbo no solamente preexistía, no solamente coexistía con Dios, sino que el Verbo es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y eso nos habla del ser del Verbo. Es plenamente Dios. Y nos muestra atributos que solo le corresponden a Dios. Solamente Dios es eterno. Solamente Dios es omnipotente, solamente Dios es soberano, que son características que vamos a ver en lo que continúa en esta hermoso texto. Porque el Verbo es Dios y esa es la base de lo que continúa desarrollando. Porque el Verbo es Dios, es que nos muestra un segundo aspecto del Verbo. Y es que el Verbo es creador y dador de vida. ¿Hay algún ser humano que pueda dar vida? Y este punto es importante porque entonces nos comienza a mostrar, iniciando con el reconocer que el Verbo es Dios, ¿quién es ese Logos para los hombres? ¿Y por qué es tan importante el Logos para los hombres? Esa revelación de Dios encarnada. El Logo es el creador. Si usted ve el versículo 2, todas las cosas fueron hechas. ¿Qué dice el texto? Por medio de Él. Y aún más nos sigue diciendo, y sin Él, nada existiría. Todo depende de Él. Todas las cosas fueron creadas por Él. Hermanos, ¿hay algún ser humano que pueda crear de la nada?
Nosotros denominamos crear muchas cosas. Los avances tecnológicos se denominan creaciones humanas. Pero si nos fijamos en los detalles, nos vamos a dar cuenta que en realidad lo que los seres humanos es hacer transformaciones. Porque tomamos materiales existentes y construimos cosas con eso. Pero ninguno de nosotros puede crear algo de la nada. De hecho, la creación ex nihilo, como se le llama, solamente puede provenir de Dios. Y vemos que en el versículo 2 dice que todas las cosas fueron hechas. Y sabe que esa palabra significa llegaron a existir porque no existían. Todas las cosas fueron hechas. Todas las cosas fueron creadas de la nada. Porque nada existía antes. Si no es por esta obra donde el Logos expresa su omnipotencia, su sabiduría, su soberanía, creando lo que Él quiso crear de la forma en que Él la quiso crear y con un propósito, creando todas las cosas para Él mismo. Y subsisten por Él. Él es dador de vida. Hermanos, esto nos está diciendo que el Logos es el origen de la vida. El Logos es quien crea todas las cosas. Él es el origen de las cosas creadas y por eso es que sigue diciendo Juan en el versículo 4, en Él estaba la vida. Porque Él es dador de vida. Porque Él creó todo. Porque todo cuanto existe proviene de Él. Y algo interesante es que porque es importante para nosotros entender y reconocer al Logos. ¿Por qué entender y reconocer que el Logos es Dios? Que el Logos existía antes de que todas las cosas fueran creadas, que el Logos coexistía con Dios y que el Logos era Dios. Porque es importante reconocer que todas las cosas fueron creadas por Él. Que todas las cosas fueron creadas para Él porque Él es el dador de vida. Eso es muy importante para nosotros. Sabe que la palabra vida es zoe y es la capacidad para producir y mantener seres vivos. En Él está la vida. Nosotros damos por sentada muchas veces nuestra vida natural. O no ha hecho planes para mañana. No ha hecho planes para esta próxima semana. Pero tenemos que reconocer que en el Logos está la vida. Él es el dador de vida. Si tú y yo estamos aquí es porque el Logos nos ha dado vida. Y no solamente en un sentido natural, no solamente la posibilidad de vida. En Él está la vida, no solamente en un aspecto natural de respirar, sino en una concepción espiritual de nuestro ser. Usted ha escuchado frases como, no, es que mi vida es una porquería. Esa frase no significa necesariamente que la persona esté mal de salud, ¿verdad? Si usted lo ha dicho alguna vez o lo ha escuchado una frase parecida a esa, no necesariamente es porque la persona no tenga una buena salud. Es porque en general su vida, en el concepto más amplio que únicamente natural, quizás no es como él quisiera que fuera. O personas que dicen, yo desearía tener otra vida, o una vida diferente, o siento que en mi vida falta algo. ¿Ya han escuchado frases como esas? Esas frases van en el mismo sentido en el que en este texto se nos está diciendo que en el Logos está la vida. Porque en el Logos es que podemos encontrar el bienestar. En el Logos es que podemos encontrar propósito. En el Logos es que podemos encontrar satisfacción de lo que en realidad es la vida. En Él está la vida. Él es el dador de vida. No sé si a usted le gustará el fútbol. A mí me gusta el fútbol, pero no soy fanático. Y a veces me gusta escuchar un programa que discuten de fútbol en España. Miren, me da risa las discusiones acaloradas que se dan ahí, pero me da más
qué risa, a veces tristeza, de ver cómo literalmente personas que están sentadas en ese programa, el sentido de su vida está en algo tan efímero como un equipo de fútbol. Que esa persona para ese equipo de fútbol ni existe, no es trascendente. Que no importa cuántas veces gane ese equipo, la vida de esa persona seguirá siendo miserable. Porque su propósito, su bienestar, su satisfacción está en eso tan efímero, intrascendente, y no sé qué otro calificativo ponerle. Y lo vemos en este día en particular, con la final del fútbol. Mucha gente en este momento, ni siquiera sé cómo van, y no me diga porque me va a distraer. Qué triste es saber que los seres humanos ponemos nuestro bienestar, nuestro propósito, nuestra satisfacción en cosas tan efímeras como un partido de fútbol. Es que es único porque es una vez cada 4 años y hay uno de los personajes que está ahí que nunca más va a volver a jugar en otro mundial. Y piénselo, si usted va con ese personaje y lo quiere ver campeón del mundo, ganó el mundial, hermanos, ¿eso en qué cambia tu vida? ¿Te hará mejor mañana eso? Perdió. Seamos sinceros, ¿eso qué te quita? Pero eso lo podemos trasladar al trabajo. Eso lo podemos trasladar a la familia. Porque el bienestar, el propósito, la satisfacción, el centro de nuestra vida, podemos ponerla en muchas cosas, aún en nosotros mismos. Pero solamente en el Logos está la vida. Solamente el Logos es el dador de vida. Solamente en el Logos podemos encontrar nuestro bienestar, nuestro propósito, nuestra satisfacción como seres humanos, porque fuimos creados por Él y para Él. Nuestro propósito de existir está en Él. Nuestra satisfacción estará en Él. Si tu satisfacción, si tu propósito, si tu bienestar está en tu trabajo, vas a buscar, vas a luchar, vas a querer mejorar y probablemente lo vas a hacer, vas a ir escalando en tu empresa, vas a ir creciendo profesionalmente, vas a ir acumulando títulos, conocimiento, experiencia laboral, pero te darás cuenta tarde o temprano que ahí no estaba la vida. Jesús mismo nos dijo en Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy. Ese yo soy está hablando del Dios revelado a los hombres. ¿Se recuerdan cuándo fue la primera vez que Dios usa el yo soy? Cuando Dios se revela a Moisés para liberar a su pueblo. Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Saben que el tener vida está relacionado con el conocer a Dios? Una persona puede tener sus signos vitales perfectos, pero no tener vida en él. Y Jesús nos está diciendo que ahora podemos tener vida por medio de Él, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, porque nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Nadie puede disfrutar verdaderamente de la vida si no es por Él. Y esa vida nos lleva a conocer a Dios. Por eso les dice que ahora podemos conocer a Dios, que ahora las personas pueden conocer a Dios al ver. Y este es el contexto de Felipe, ¿se recuerdan? Muéstranos al Padre, una cosa nos basta. No hubiera querido estar en los zapatos de Felipe después de esa frase. El Logos, en Él está la vida. Y porque en Él está la vida, Él viene a ser la luz para los hombres. Si volvemos a leer el versículo que estamos leyendo,
Versículo 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no le comprendieron. Jesús es la luz. ¿Saben que este concepto de luz es un concepto importante en la Biblia? Es una analogía para nosotros constante. La luz tiene que ver con Dios y las tinieblas tienen que ver ¿con qué? Con todo aquello que se opone a Dios. Porque puede coexistir la luz con las tinieblas. ¿Usted ha estado en algún lugar donde haya una oscuridad profunda? Tan profunda, si usted entra a un lugar donde no hay luz, hay ausencia de luz, sus ojos se adaptan de tal manera que de repente empieza a ver mejor en la oscuridad, ¿verdad? Pero no sé si usted alguna vez ha experimentado un lugar donde hay una oscuridad tan profunda que sus ojos, aunque pase el tiempo, siguen sin ver absolutamente nada. ¿Ha estado alguna vez en un lugar así? Pero si usted agarra un pequeño fósforo y lo enciende, se va a dar cuenta cómo la luz prevalece sobre las tinieblas. Y yo creo que parte de la analogía que Dios usa, recuerden que Dios es sabio, omnisciente, de tal manera que ni la sabiduría más grande de los hombres puede compararse con la sabiduría de Dios. Y Dios es tan bondadoso que Él usa cosas que para Él son tan pequeñas para que nosotros podamos entender. Pues la analogía de la luz y las tinieblas tiene un profundo e importante mensaje teológico. Y Dios ha usado esa analogía para hablar de Él mismo y de la revelación acerca de Él. Tanto así que podemos encontrar promesas de Dios a su pueblo relacionadas con la luz. Por eso este pasaje era tan trascendente para los oyentes originales y sigue siendo tan trascendente para nosotros hoy. Por ejemplo, el Salmo 36:9. El salmista le dice a Dios, porque en ti está la fuente de la vida. Y qué interesante que están los dos conceptos de Juan. La vida y la luz. Le dice, porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz podemos ver la luz fuera de la luz de Dios. En tu luz vemos la luz. Dios es luz. Y en Él no hay tinieblas. Él es la fuente de luz. Nosotros no podemos generar luz. En nuestra naturaleza humana caída y corrupta no hay luz. Estábamos en tinieblas antes que la luz nos alcanzara. Y porque la luz nos alcanzó, ahora podemos contemplar la luz. Porque se encendió no un fósforo, se encendió una fuente inagotable de luz que resplandeció de tal manera que no quedó tinieblas en nuestra vida. En Él estaba la vida y Él vino a ser la luz de los hombres. Isaías 60, versículo 1 y 3. Dios está trayendo palabras de misericordia a su pueblo. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz. Y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti, porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti aparecerá su gloria. Y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Hermanos, esa promesa se cumplió en el Logos. No por nada en el Salmo que tanto nos gusta, creo que a todos y nos encanta, el Salmo 23. ¿Cómo se le llama a este mundo? Valle de sombra y de muerte. Porque este mundo, los pueblos están en oscuridad densa. Pero hay una buena noticia, hermanos. Ha llegado la luz. Porque el Logos es la luz de los hombres.
En Él estaba la vida y Él viene a ser la luz que ilumina. Jesús es la luz. Y podemos ver en este texto cómo es importante el concepto de la luz. No sé si usted lo notó, en el versículo 4 habla de la luz, en el versículo 5, en el versículo 7, en el versículo 8, en el versículo 9. Y existía, le pido que me acompañe al versículo 10 de Juan 1, para que continuemos leyendo. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Qué interesante es que a pesar que todas las cosas fueron creadas por el Logos, cuando el Logos vino y como lo dice más adelante, habitó entre nosotros, no le conocieron. El mundo no le conoció. Aquellos que en teoría lo estaban esperando, a los suyos, aquellos que estaban esperando a un Mesías, a ellos vino, pero no lo recibieron. ¿Por qué es importante para nosotros esto? Porque tenemos que reconocer que el rechazar a aquel que es la luz, o rechazar la luz, estamos rechazando a aquel que es la luz. Ese verbo que tomó forma de hombre. ¿Y saben que el rechazar la luz es un sinónimo de que no hay vida? Aquel que tiene vida va a venir a la luz. El rechazarlo es algo grave en realidad. El rechazar a la luz es algo grave, no es algo intrascendente. Porque el rechazar a la luz conlleva condenación. La luz vino, el verbo que es Dios preexistente, creador de todas las cosas, tomó forma de hombre y vino para ser la luz de este mundo. Pero este mundo lo rechazó. Por eso serán condenados. Y por eso vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18 y 19, nos dice una verdad impactante. El que cree en Él, ¿qué dice, hermanos? No es condenado. Si se dan cuenta, no dice el que se porta bien, el que cumple con todas las normas religiosas no será condenado. El que es de tal religión no será condenado. El que cree en Él no será condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Es decir, el ser humano por su condición de pecado ya está en condenación. Pero hay una oportunidad para ser libre de esa condenación y es creer en la luz. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y este es el juicio. Escuche, ¿cuál es el juicio que lleva a esta condena eterna? Este es el juicio. Ya estaban perdidos, ya estaban condenados, pero Dios mostró su misericordia y su gracia, dando una oportunidad para escapar de esa condenación. Y este es el juicio, que la luz, ¿qué dice, hermanos? Vino al mundo, pero ¿qué pasó con los hombres? Amaron más las tinieblas que la luz. Y para que entendamos y no se quede eso en el aire y decir filosóficamente amaron las tinieblas, pero ¿qué es amar las tinieblas? Quizás quieren vivir en oscuridad, quizás no les gusta encender la luz, quizás prefieren andar todo el día sin encender la luz. ¿A qué se refiere? Andar en tinieblas es amar lo malo. Es amar lo que está en contra de la voluntad de Dios. Es amar aquello que se opone a Dios, a su voluntad, a sus mandatos, a lo que Él ha establecido. Y la condenación es esa, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Y no quieren venir a la luz para que sus obras no sean expuestas. Pero gracias al Señor,
La luz vino al mundo. Y todavía hoy estamos en un tiempo donde todos aquellos que se arrepientan de amar las tinieblas más que la luz, pueden encontrar vida en aquel quien es la vida. Pero tenemos que reconocer que llegará un día donde el dador de vida, aquel que es la luz, vendrá por segunda vez, pero vendrá ahora como juez a ejecutar la sentencia. ¿Cuál sentencia? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por lo tanto, si tú hoy estás amando más las tinieblas que la luz, es un tiempo de gracia, de amor, de misericordia y perdón para ti. Es un tiempo de arrepentimiento. Es un tiempo para recibir la vida. Es un tiempo para dejar atrás las tinieblas y por su gracia, misericordia y amor ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, al cual el Logos mismo viene a ser la luz para los hombres. Jesús es la vida y la luz, hermanos. Pero Jesús es la vida y la luz para que todos aquellos que creemos en Él andemos en luz. Por eso les decía al inicio, yo espero que el Señor en esta mañana nos convenza que Jesús es vida y luz en primer lugar, que es el primer punto que he abordado en esta mañana, pero que también seamos convencidos que Jesús es vida y ha sido la luz de los hombres. ¿Para qué? Para que vivamos en la luz, para que andemos en la luz. Y ese es el segundo punto en esta mañana. Jesús es la luz, pero nos ha iluminado con un propósito, para que vivamos en luz. La luz fue traída a nosotros, a este valle de sombra de muerte. La luz resplandeció en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecerán sobre la luz. El andar en luz implica una relación con Dios. Vemos esa analogía de la luz y las tinieblas cuando se habla del reino de Dios, cuando se habla de la naturaleza de Dios. La iluminación no es un conocimiento, no es en ese sentido la luz. El conocimiento, la iluminación, tiene que ver más con una relación. La luz vino cuando la persona deja de estar en tinieblas. ¿Por qué? Porque ahora tiene una relación con la luz permanente. Es como encender una luz todo el tiempo. Nunca más estaremos en tinieblas. ¿Por qué? Porque no solamente cambió las circunstancias, sino que la luz está vinculada con la vida, con el conocimiento, cambia nuestra condición delante de Dios. Veamos lo que dice el versículo 12, pero a todos los que le recibieron, estamos en Juan 1, 12, pero a todos los que le recibieron les dio potestad, derecho, ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. La luz no es una circunstancia, no es un momento. La luz genera un cambio tan profundo que es transformada nuestra naturaleza, pero también es transformada nuestra filiación e identidad. Éramos enemigos de Dios. Pero ahora por la luz, por la fe en Cristo, se nos da el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Y esto, hermanos, no es algo que dependa de nuestra voluntad, no depende de la voluntad de nadie. El reconocer esta verdad nos debe de llevar a estar agradecidos con Dios. Porque no es que tú fuiste más inteligente que aquellos que han rechazado a la luz. Porque tú también rechazabas la luz, yo también rechazaba la luz. Y vemos la grandeza de este Logos, que por medio de él experimentamos la gracia y la verdad. Porque nosotros rechazábamos la luz, estábamos en tinieblas.
Pero Él se acercó a nosotros. Él nos buscó, Él nos llamó de tal manera que ahora conocemos la luz y somos hijos de Dios. Somos hijos de luz. Somos coherederos con Él. Pasamos de ser enemigos a ser hijos. Y no fue por una voluntad humana. No fue por tu inteligencia, mi inteligencia. Fue por la voluntad de Dios. Y es por eso que la gloria es solamente para Él. En medio de las tinieblas tenía que resplandecer la luz. Pero eso implica para nosotros, hermanos, no solamente el decir, ay, qué bien, yo disfruto no estar en tinieblas, qué bonito, qué precioso, gracias Dios, porque ahora tengo una comunión contigo, disfruto de la vida, tengo plenitud, tengo propósito. Eso implica también una responsabilidad. ¿Puedo andar en luz y andar en tinieblas al mismo tiempo? Si ahora soy hijo de luz, tengo un llamado a andar en la luz. Si verdaderamente he creído en aquel que es la luz y en el que está la vida, la luz, su luz, resplandecerá en cada área de mi vida. La luz será notoria para nosotros. Será notoria para los que están a nuestro alrededor, porque la luz brillará cada vez que tú llegues a un lugar oscuro, en tinieblas. La luz de Cristo tiene que resplandecer. Es una consecuencia, pero también es una responsabilidad. Que nuestros corazones estén llenos de la luz, de la gloria del Señor. Cada día en nuestro caminar, en cada decisión, en nuestras relaciones, en la forma en que vivimos en este mundo, debemos de vivir en la luz. Acompáñeme a leer el Evangelio de Juan. Vamos a movernos al capítulo 8, versículo 12. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El Logos es la luz que alumbra a los hombres. Pero mire qué implica para aquellos que han sido beneficiados con esa luz. Yo soy la luz del mundo. ¿Y qué les dice Jesús a sus discípulos? El que me sigue no andará en tinieblas, porque Él es luz. No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz. ¿Cuál luz? De la vida. Hermano, yo quiero invitarte y preguntarte a que medites en este momento. Si tú realmente crees que Jesús, que el Logos, en Él está la vida y Él es la luz de los hombres. Si tú crees eso en realidad, ¿qué tan importante es para ti andar y caminar en la luz? ¿Qué tan importante es para ti obedecer la palabra del Señor? ¿Qué tan importante es para ti cada vez que peques, porque pecamos, venir a la luz y confesar tus pecados? ¿Qué tanto tú procuras y es una verdad en ti que ya no te deleitas en la maldad y en hacer la maldad? Porque la luz y las tinieblas no pueden estar juntas. Jesús es la luz porque Él proviene del Padre, habla por el Padre, va hacia el Padre y es uno con el Padre. Y ahora nosotros en Cristo somos luz, somos hijos de luz. Nuestra identidad, nuestra naturaleza ha cambiado, ya no soy del mundo. Aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Aunque este es el valle de sombra de muerte, nosotros somos luz en ese valle de sombra de muerte. En Él estaba la vida y Él era la luz de los hombres. ¿Qué tanto se refleja Cristo en tu vida? Es que si realmente tú no estás manifestando la luz, no es un tema de que tienes que cambiar tu conducta. Es más grave que eso. Es que si realmente tú estás teniendo comunión con aquel que es la luz. Si tú tienes comunión con aquel que es la luz, ¿sabe qué va a pasar? Tu rostro va a resplandecer. ¿Se recuerdan de Moisés? ¿Ustedes creen que esa figura es casualidad? Que Jesús Moisés cuando bajó del monte, ¿cuál era la característica por haber estado en comunión con Dios?
Su rostro resplandecía, luz. Hermanos, en la medida en que tú y yo estemos cada día a los pies de la cruz, teniendo comunión con Dios, cada día nuestro rostro va a resplandecer. Si tu rostro no está resplandeciendo, eso tiene que decirte a ti que algo no está bien. Y solo hay dos posibles causas de ese efecto. O realmente tú no has creído en Jesús, o si eres hijo de Dios, tú no estás permaneciendo en la luz. Jesús en este mismo evangelio, en Juan, les dice, les persiste en que deben de permanecer en Él. Les insiste en el capítulo 15. Permaneced en mí y yo en vosotros y llevaréis mucho fruto y con eso demostraréis que sois mis discípulos y mi Padre será glorificado. ¿Saben qué nos está diciendo Jesús? Tú no eres fuente de luz, la luz soy yo. Por lo tanto, tú quieres que la luz permanezca, permanece en mí. Hermanos, por eso la insistencia tanto en que se discipulen, y quiero aprovechar a decirle, el discipulado no es una reunión, el discipulado es que tú todos los días tienes comunión con el Señor. Y sí, nos reunimos una vez a la semana, pero nos reunimos a compartir lo que el Señor nos ha enseñado. Nos reunimos a ver cómo el rostro resplandece en la vida de cada uno de nosotros y a ser edificados por esa luz resplandeciente en nuestro rostro. Por eso la insistencia en que estudiemos la palabra de Dios. Por eso la insistencia en que oremos, tengamos comunión con el Señor. Los ojos de nuestros corazones fueron abiertos para que la luz trajera vida a nuestro espíritu. De la luz proviene nuestra vida espiritual. Así como Juan el Bautista. Y quiero ser enfático. Si tú crees que en el Logos está la vida, y Él es la luz que alumbra tu vida, en primer lugar, como lo hemos mencionado, eso tiene una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Permanecer y vivir en la luz. Amén. Pero hay una segunda responsabilidad, que hemos sido tomados en cuenta, como Juan el Bautista. Juan el Bautista es un personaje especial hasta cierto punto. Habían profecías acerca de Juan el Bautista. Habían profecías de un hombre que iba a venir antes de Logos. Y Juan lo resalta en el versículo 6. Vino al mundo un hombre, fíjense, un hombre enviado por Dios. Tenía una encomienda de parte de Dios este hombre, cuyo nombre era Juan. Este vino con un propósito. ¿Cuál era el propósito de este hombre? ¿Lo puede ver ahí en la pantalla el versículo? Y si no, lo busca en su Biblia. Este vino como ¿qué? Hermanos, ¿no los escucho? Como testigo. Este hombre llamado Juan fue enviado como testigo. ¿Para qué? Para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Hermanos, y nosotros hoy tenemos esa responsabilidad. Pero ese gran privilegio a la vez. Ahora también nosotros somos llamados a ser testigos para que otros puedan creer. Y quiero que leamos Mateo 5, 14, 16. Vosotros sois la luz del mundo. Jesús está hablando a sus discípulos. Hermanos, nosotros somos la luz del mundo. No porque nosotros seamos el origen de la luz, sino porque la luz ya habita en nosotros. Ahora nosotros tenemos un propósito por el cual seguimos estando en el valle de sombra de muerte. En medio del reino de las tinieblas, fuimos llamados a ser luz para este mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud,
sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Nosotros somos como ese candelero, que llevando la luz tenemos el llamado a traer, a iluminar este mundo, a iluminar a los que no están a nuestro alrededor. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vuestras buenas acciones glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, sí es importante la forma en que vivimos. Si somos hijos de luz, andad en la luz. Si somos hijos de luz, debemos de reflejar la luz en nuestras acciones para que Dios sea glorificado. Pero también somos llamados a testificar. Reconozcamos hoy, hermanos, que Jesús es vida y nuestra luz, para que tú y yo podamos vivir en la luz. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a orar.